Bueno, vamos a meternos de lleno en esta película, que ha dado bastante de qué hablar en las últimas semanas. Shelter es una de esas producciones que llegan a Netflix casi sin hacer ruido, sin una campaña publicitaria descomunal, sin trailers que te bombardean cada 5 minutos en YouTube, y de repente te encuentras con que todo el mundo está hablando de ella. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a que en redes sociales no paras de ver comentarios, teorías, debates acalorados sobre el final, sobre quién hizo qué, sobre si tal personaje merecía lo que le pasó o no. Así que vamos a desmenuzar esta película desde todos los ángulos posibles, desde la premisa básica hasta los detalles más técnicos, pasando por las actuaciones, los giros argumentales y todo lo que hay en medio. La premisa fundamental de Shelter es engañosamente simple. Y digo engañosamente porque cuando te la cuentan por encima, parece una película más del montón, pero conforme vas profundizando, te das cuenta de que tiene muchas más capas de las que aparenta. En esencia, estamos ante la historia de un grupo de personas que se ven atrapadas en una situación extrema dentro de una casa, un refugio, y a partir de ahí, todo se complica de maneras que no te esperas. Pero no es simplemente una película de supervivencia al uso, no es que haya un desastre natural o un apocalipsis zombie, ni nada por el estilo. Lo que hace especial a esta historia es que el verdadero peligro no viene de fuera, sino de dentro, de las propias personas que están encerradas juntas, de sus secretos, sus mentiras, sus agendas ocultas. Es como si alguien hubiera cogido la tensión de una película de atraco, la hubiera mezclado con un thriller psicológico y le hubiera añadido una buena dosis de drama humano, y el resultado es algo que te mantiene pegado a la pantalla durante 2 horas sin que puedas apartar la vista. La historia arranca cuando un equipo de operaciones especiales, liderado por personas que aparentemente están del lado de la ley, recibe una misión que en principio parece rutinaria, pero que rápidamente se revela como algo mucho más complejo y peligroso. Y aquí es donde entra el factor humano, porque cada uno de los miembros de este equipo tiene sus propios motivos para estar ahí, sus propias razones que van más allá del deber profesional. Algunos buscan redención, otros buscan dinero, otros simplemente intentan sobrevivir un día más en un mundo que no les ha tratado precisamente bien. Y cuando juntas a todas estas personas en un espacio cerrado, con una presión enorme sobre sus hombros, lo que obtienes es una olla a presión emocional que puede explotar en cualquier momento. Hablemos ahora de los personajes principales, porque una película puede tener la mejor premisa del mundo, pero si los personajes no funcionan, si no te importa lo que les pase, entonces todo se desmorona. Y aquí es donde Shelter realmente brilla, porque cada personaje está construido con un nivel de detalle que pocas películas de acción o thriller se molestan en alcanzar. No estamos ante arquetipos planos o estereotipos andantes, sino ante personas que sienten reales, con contradicciones, con momentos de debilidad y de fortaleza, con decisiones que a veces entiendes y otras veces te hacen querer gritarle a la pantalla. El personaje de Matt Damon es probablemente el que más peso tiene en toda la narrativa, y no solo porque sea Matt Damon y tenga ese carisma natural que arrastra desde hace décadas. Su personaje es un tipo que ha visto demasiado, que ha pasado por situaciones que le han dejado marcas tanto físicas como emocionales, y que llega a esta misión con una carga sobre los hombros que va descubriéndose poco a poco a lo largo de la película. Lo interesante de la interpretación de Damon es que no recurre a los trucos habituales del héroe de acción. No es el tipo duro que nunca muestra debilidad, no es el que siempre tiene un plan perfecto, no es el que resuelve todo con un puñetazo o un disparo certero. Es un hombre cansado, un hombre que duda, que comete errores, que a veces toma decisiones cuestionables, no porque sea malo, sino porque está desesperado. Y eso lo hace infinitamente más interesante que cualquier superhéroe invulnerable. Damon transmite una vulnerabilidad que pocas veces hemos visto en él en este tipo de películas. Hay una escena en particular, no voy a hacer spoiler de cuándo exactamente ocurre para no arruinar la experiencia, pero hay un momento en el que su personaje se queda solo, completamente solo, y la cámara se queda en su rostro durante lo que parece una eternidad, y en ese rostro puedes leer toda la historia de este hombre, todo lo que ha perdido, todo lo que teme perder todavía. Esa actuación pura, sin diálogos, sin efectos especiales, sin nada más que un actor haciendo lo que mejor sabe hacer, y es absolutamente demoledor. Por otro lado, tenemos a Ben Affleck, y aquí hay que reconocer algo que mucha gente ha señalado. La química entre Damon y Affleck
sigue siendo tan potente como siempre. Llevan décadas siendo amigos en la vida real, han trabajado juntos en múltiples proyectos, y esa conexión genuina se traslada a la pantalla de una manera que no puedes fabricar artificialmente. El personaje de Affleck es en muchos sentidos el contrapunto perfecto al de Damon. Si Damon es el tipo cansado, que intenta hacer lo correcto en un mundo que se lo pone cada vez más difícil, Affleck es más pragmático, más calculador, más dispuesto a cruzar ciertas líneas si eso significa conseguir el resultado que busca. Pero no es un villano, ni mucho menos. Es simplemente alguien que ha aprendido que en la vida real, los buenos y los malos no están tan claramente definidos como en las películas, y que a veces tienes que hacer cosas cuestionables para proteger a las personas que te importan. La dinámica entre estos dos personajes es el corazón de la película, y es fascinante ver cómo evoluciona a lo largo de las 2 horas. Al principio parecen estar completamente alineados, parecen un equipo perfectamente coordinado, que se conoce desde hace años y que puede anticipar los movimientos del otro. Pero conforme la situación se va complicando, conforme los secretos van saliendo a la luz y la presión aumenta, empiezan a aparecer grietas en esa relación. No es que de repente se conviertan en enemigos, no es tan simple como eso. Es más como cuando, en una amistad de años, aparece una diferencia fundamental que siempre estuvo ahí, pero que nunca tuviste que enfrentar, porque las circunstancias no lo exigían. Y cuando esas circunstancias finalmente llegan, cuando tienes que tomar una decisión que va a definir quién eres realmente, es cuando descubres si esa amistad puede sobrevivir o no. Ahora bien, si Damon y Affleck son el corazón de la película, la capitana Jackie Wells es definitivamente su columna vertebral. Este es un personaje que merece un análisis detallado porque es probablemente el más complejo de toda la película, y su impacto en la trama es absolutamente crucial. Jackie Wells es una oficial de policía con un historial impecable, al menos en la superficie. Es la típica persona que cuando la conoces piensas, esta sí que tiene todo bajo control. Transmite autoridad, competencia, determinación. Pero como todo en esta película, las apariencias engañan, y conforme vas conociendo más sobre Jackie, te das cuenta de que su perfección aparente esconde fisuras profundas. Su papel en el sujeto es múltiple y evoluciona constantemente. Al principio funciona como la voz de la razón, como la persona que mantiene al grupo centrado cuando las cosas empiezan a ponerse feas. Es ella quien establece las reglas, quien decide los movimientos tácticos, quien intenta mantener un semblante de orden en medio del caos. Pero también es ella quien guarda uno de los secretos más importantes de toda la película, un secreto que cuando finalmente se revela, cambia completamente la perspectiva del espectador sobre todo lo que ha visto hasta ese momento. No voy a decir cuál es ese secreto todavía, ya llegaremos a los spoilers más adelante, pero quiero que quede claro que el personaje de Jackie Wells es mucho más que una simple figura de autoridad. Es un catalizador narrativo, es el elemento que pone en marcha los eventos más importantes de la trama, y su presencia o ausencia en determinadas escenas marca la diferencia entre la tensión contenida y la explosión total. Lo que más me gusta del tratamiento que hace la película de este personaje es que nunca cae en la trampa de convertirla en un estereotipo. No es la mujer fuerte que no necesita a nadie, no es la damisela en apuros que necesita que la rescaten, no es la traidora sin escrúpulos, ni la heroína sin manchas. Es una persona completa, con motivaciones comprensibles, aunque no siempre justificables, con momentos de brillantez y momentos de debilidad, con una historia personal que explica pero no excusa todas sus decisiones, y eso, en un género que tradicionalmente ha tendido a simplificar a sus personajes femeninos, es algo que hay que celebrar. Pasemos ahora a hablar de lo que el equipo encuentra en la casa, porque este es el punto donde la película realmente despega, donde pasa de ser un thriller interesante a convertirse en algo verdaderamente absorbente. La casa en cuestión no es una casa cualquiera. Desde fuera parece una vivienda abandonada más, una de esas casas que encuentras en barrios olvidados donde nadie quiere vivir, con las ventanas tapadas, la pintura descascarada, el jardín invadido por la maleza. Pero cuando el equipo entra, cuando atraviesan la puerta y empiezan a explorar el interior, se dan cuenta de que están en un lugar que ha sido preparado meticulosamente para un propósito muy específico. Lo primero que encuentran es desconcertante. El lugar está acondicionado como un refugio, un shelter propiamente dicho, con provisiones, equipamiento, sistemas de comunicación. Pero no es un refugio común y corriente. Hay elementos que sugieren que quien preparó este lugar no solo estaba esperando algo, sino que estaba planeando algo. Y cuando empiezan a investigar más a fondo,
Cuando abren puertas que no deberían abrir, cuando miran en lugares donde no deberían mirar, es cuando las cosas se ponen realmente intensas. Sin entrar todavía en los detalles más reveladores, puedo decir que lo que encuentran en esa casa cambia fundamentalmente la naturaleza de su misión. Lo que parecía ser una operación de reconocimiento o de búsqueda se transforma en algo completamente diferente, algo que pone a cada miembro del equipo ante una decisión imposible: seguir las órdenes que les dieron o hacer lo que creen que es correcto, sabiendo que ambas opciones tienen consecuencias devastadoras. Y es en este momento, cuando cada personaje tiene que decidir de qué lado está, cuando la película muestra sus cartas y te das cuenta de que has estado viendo una historia muy diferente a la que pensabas. El descubrimiento dentro de la casa funciona no solo como un giro argumental, sino también como un espejo que refleja las verdaderas motivaciones de cada personaje. Algunos reaccionan con horror, otros con codicia, otros con una calculada indiferencia que resulta más aterradora que cualquier reacción violenta. Y lo brillante es que todas estas reacciones son comprensibles dentro del contexto de cada personaje. Ninguna se siente forzada o artificial. Todas fluyen naturalmente de lo que ya sabemos sobre estas personas y lo que sospechamos, pero aún no hemos confirmado. Y aquí es donde tenemos que hablar de Desi, un personaje que, en mi opinión, es el verdadero comodín de la película, la carta que nadie esperaba y que cuando se juega cambia todo el tablero. Desi aparece relativamente tarde en la historia, pero su impacto es inversamente proporcional al tiempo que lleva en pantalla. Es como esos ingredientes que añades a una receta en el último momento y que transforman completamente el sabor del plato. Sin Desi, Shelter sería una buena película. Con Desi, se convierte en una experiencia que no puedes olvidar fácilmente. Lo que hace especial a Desi no es solo lo que hace o dice, sino lo que representa dentro de la estructura narrativa. Es el elemento que conecta todos los hilos sueltos, la pieza que faltaba en el rompecabezas y que cuando finalmente encaja, te hace ver la imagen completa por primera vez. Desi tiene una conexión directa con los eventos que desencadenaron toda la misión, una conexión que ni el equipo ni el espectador conocen hasta que es demasiado tarde para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y cuando esa conexión se revela, es como si alguien encendiera las luces en una habitación oscura. De repente ves todo lo que estaba ahí delante, pero que no podías distinguir. La importancia de Desi para el sujeto va más allá de su función como revelador de verdades. También funciona como el catalizador emocional que obliga a los personajes principales a confrontar sus propios demonios. Es a través de Desi que el personaje de Damon tiene que enfrentarse a las consecuencias de decisiones que tomó mucho antes de que comenzara la película. Es a través de Desi que la relación entre Damon y Affleck se pone a prueba de una manera que no tiene vuelta atrás. Y es a través de Desi que la capitana Jackie Wells tiene que decidir finalmente si va a ser la persona que finge ser o la persona que realmente es. Hay algo particularmente conmovedor en las escenas que involucran a Desi, algo que contrasta notablemente con el tono generalmente tenso y oscuro de la película. En esos momentos, la película deja de ser un thriller y se convierte en algo más íntimo, más humano, más doloroso. Es como si el director nos estuviera recordando que detrás de toda la acción, los secretos y las traiciones, hay personas reales con sentimientos reales que están siendo destruidas por circunstancias que escapan a su control. Y ese recordatorio es lo que eleva a Shelter por encima de otras películas similares, lo que le da una resonancia emocional que persiste mucho después de que han rodado los créditos finales. Vamos ahora a cambiar un poco de tercio y hablar de la gente que está detrás de las cámaras, porque una película no se hace sola. Y Shelter tiene un equipo creativo que merece reconocimiento por el trabajo que han hecho. Empecemos por el director, que es alguien que ha demostrado una capacidad notable para manejar historias complejas, con múltiples personajes y líneas argumentales que se entrelazan de maneras inesperadas. Su estilo de dirección en esta película es particularmente interesante porque combina momentos de quietud casi contemplativa con estallidos de acción visceral, y la transición entre unos y otros es siempre orgánica, nunca se siente forzada o arbitraria. Lo que más destaca de la dirección es la atención al detalle en las escenas de grupo. Cuando tienes a 5, 6, 7 personas en una habitación y todas están hablando, discutiendo, conspirando, es muy fácil que la escena se convierta en un caos visual donde no sabes a quién mirar ni qué está pasando. Pero aquí el director maneja la cámara y el encuadre de una manera que siempre sabes exactamente dónde poner tu atención.
¿Quién está hablando? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está tramando algo en segundo plano? Es dirección invisible, del tipo que no llama la atención sobre sí misma, pero que marca la diferencia entre una película bien hecha y una película excelente. También hay que mencionar la manera en que el director maneja el espacio. La mayor parte de la película transcurre en un espacio cerrado, limitado, y eso puede ser un desafío enorme, porque corre el riesgo de volverse visualmente repetitivo o claustrofóbico en el mal sentido. Pero aquí el director convierte esa limitación en una virtud. Cada habitación de la casa tiene su propia personalidad visual, su propia atmósfera, y la manera en que los personajes se mueven por ese espacio refleja sus estados emocionales y sus relaciones entre sí. Cuando dos personajes están aliados, comparten el encuadre de manera armoniosa. Cuando están en conflicto, la composición se desequilibra, los ángulos se tuercen, el espacio entre ellos se llena de tensión visible. Es narración visual pura, y es tremendamente efectiva. En cuanto al guión, hay que reconocer que estamos ante un trabajo de escritura que va más allá de lo que normalmente esperas en una película de este género. El guión fue escrito con un nivel de precisión que recuerda a las mejores películas de suspense de la historia del cine. Cada línea de diálogo tiene un propósito. Cada escena aporta algo a la narrativa general. Y los giros argumentales, aunque sorprendentes, nunca se sienten gratuitos o injustificados. Es un guión que claramente fue trabajado y retrabajado, hasta que cada pieza encajó perfectamente en su lugar. Pero lo más impresionante del guión no son los giros ni la estructura, sino la voz de los personajes. Cada uno habla de una manera distinta, con un vocabulario propio, con un ritmo particular, y puedes identificar quién está hablando incluso sin ver la pantalla. Eso es algo que parece básico, pero que muchas películas, incluso las de gran presupuesto, no consiguen. Aquí los guionistas han creado personajes que suenan como personas reales, no como vehículos para exponer información o avanzar la trama. Las conversaciones tienen la cadencia natural de conversaciones reales, con interrupciones, con silencios incómodos, con momentos en los que alguien dice algo y el otro no responde, porque la respuesta sería demasiado dolorosa o demasiado reveladora. La historia de Shelter tiene sus raíces en algo que va más allá de la ficción pura. La inspiración para la película viene de eventos y situaciones reales que los creadores investigaron extensamente antes de sentarse a escribir. No es una película basada en hechos reales, en el sentido estricto del término. No hay un caso específico al que puedas señalar y decir, esto es lo que pasó. Pero las dinámicas que retrata, las tensiones entre la ley y la moralidad, entre el deber y la conciencia, entre la lealtad al grupo y la integridad personal, todas esas cosas están profundamente enraizadas en la realidad. Los guionistas hablaron con policías, con agentes federales, con personas que han estado en situaciones donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibuja hasta desaparecer, y todo ese conocimiento se refleja en cada página del guión. El equipo de producción detrás de esta película incluye nombres que, si los sigues de cerca, te dan una idea del nivel de ambición que tenía este proyecto. Los productores ensamblaron un equipo que combina experiencia en Hollywood con talento fresco, y el resultado es una película que se siente tanto profesional como arriesgada. No tomaron el camino fácil en ningún momento, no optaron por la opción segura cuando podían elegir algo más desafiante, y eso se nota en cada fotograma de la película. La historia de la creación de Shelter es interesante en sí misma. El proyecto pasó por varias fases de desarrollo antes de llegar a la versión que finalmente vemos en pantalla. Hubo borradores del guión que eran significativamente diferentes al resultado final, versiones donde la historia era más lineal, más convencional, más parecida a otras películas del género. Pero los creadores fueron refinando la historia, eliminando lo que sobraba, añadiendo lo que faltaba, hasta que encontraron el equilibrio perfecto entre acción, suspense y profundidad emocional. Es un proceso que les llevó tiempo, pero el resultado justifica cada hora invertida. La decisión de lanzar la película en Netflix fue estratégica y tiene sentido desde varios puntos de vista. Por un lado, permite que la película llegue a una audiencia global de manera inmediata, sin las limitaciones geográficas de un estreno exclusivamente en cines. Por otro lado, el formato de streaming permite que los espectadores vean la película a su propio ritmo, que la pasen y la revisen, que capturen detalles que se les escaparon en el primer visionado. Y Shelter es definitivamente una película que se beneficia de múltiples visionados, porque hay detalles sembrados en las primeras escenas que no cobran sentido hasta que ves la película completa
y vuelves atrás para buscarlos. Además, Netflix como plataforma ha demostrado en los últimos años su capacidad para atraer talento de primer nivel, tanto delante como detrás de las cámaras. Y Shelter es un ejemplo perfecto de esto. La libertad creativa que ofrece la plataforma, combinada con los recursos financieros para hacer una producción de calidad, ha permitido que esta película sea exactamente lo que sus creadores querían que fuera, sin las presiones comerciales que a menudo diluyen las visiones artísticas en el sistema de estudios tradicional. La inspiración detrás de la película merece una mención especial porque no viene de un solo lugar, sino de una confluencia de influencias que van desde el cine clásico de suspense hasta la literatura contemporánea, pasando por eventos noticiosos que captaron la atención de los creadores. Hay ecos de maestros del suspense en la manera en que la película construye tensión lentamente, capa por capa, sin recurrir a sustos baratos o golpes de efecto gratuitos. Y hay una sensibilidad moderna en el tratamiento de temas como la corrupción institucional, la lealtad mal entendida y el precio que pagamos por nuestros secretos. Pero quizás, la inspiración más importante, la que realmente distingue a Shelter de otras películas similares, es la convicción de que las mejores historias de suspenso no tratan sobre lo que pasa, sino sobre por qué pasa y qué significa para las personas involucradas. Los creadores nunca perdieron de vista que detrás de cada giro argumental hay un ser humano que tiene que vivir con las consecuencias, y esa perspectiva humanista es lo que convierte a Shelter en algo más que un simple entretenimiento. Entremos ahora en el terreno del reparto completo, porque más allá de Damon y Affleck, hay un conjunto de actores que hacen un trabajo extraordinario y que merecen ser reconocidos por sus contribuciones individuales. El elenco de esta película es como una orquesta bien afinada. Cada instrumento tiene su momento para brillar, pero es en conjunto donde realmente crean algo mágico. Steven Yeun, conocido por su trabajo en The Walking Dead y más recientemente por su nominación al Oscar por Minari, aporta a la película algo que pocos actores de su generación pueden ofrecer: una combinación de intensidad contenida y vulnerabilidad que te mantiene constantemente adivinando cuáles son sus verdaderas intenciones. Su personaje es uno de los más enigmáticos de toda la película, alguien que parece estar siempre un paso por delante de los demás, pero cuyas motivaciones permanecen envueltas en ambigüedad hasta bien entrada la trama. Jun tiene esta capacidad única de comunicar múltiples emociones simultáneas con una sola mirada, y el director aprovecha esa capacidad al máximo, dándole primeros planos que son como ventanas a un alma que no quiere ser vista. Lo que hace Yeun con su personaje es particularmente impresionante porque tiene que mantener un equilibrio delicadísimo entre ser simpático y ser sospechoso. Si te caes demasiado hacia un lado, el personaje se vuelve transparente y pierdes toda la tensión. Si te caes demasiado hacia el otro, el espectador deja de importarle el personaje y se desconecta emocionalmente. John camina por esa cuerda floja con una seguridad asombrosa, y hay momentos en la película donde literalmente no sabes si quieres abrazarlo o salir corriendo de él. Esa ambigüedad es oro puro en un thriller como este. Teyana Taylor, por su parte, trae una energía completamente diferente a la película, y su presencia es como una inyección de adrenalina cada vez que aparece en pantalla. Su personaje es posiblemente el más físico de todo el reparto, no solo en términos de acción, sino también en la manera en que ocupa el espacio, en cómo se mueve, en cómo su lenguaje corporal dice tanto como sus palabras. Taylor viene del mundo de la música y el entretenimiento, pero no cometas el error de subestimarla como actriz, porque su trabajo aquí es de primera categoría. Su personaje tiene una capa de complejidad que podría haberse perdido fácilmente en manos de una actriz menos comprometida. Es alguien que ha construido una coraza alrededor de sí misma para sobrevivir en un mundo que no le ha dado muchas oportunidades, y esa coraza se va agrietando a lo largo de la película de maneras que son tanto devastadoras como liberadoras. Hay una escena hacia el segundo acto donde su personaje tiene que tomar una decisión que va en contra de todo lo que representa, y la manera en que Taylor interpreta ese momento, la lucha interna que puedes ver en sus ojos, el temblor casi imperceptible de su mandíbula, es actuación de altísimo nivel. La química entre todos los actores del reparto es otro de los puntos fuertes de la película, y esto no es algo que sucede por accidente. El director claramente dedicó tiempo y esfuerzo a construir esa dinámica grupal antes de empezar a rodar, y se nota. Las interacciones entre los personajes se sienten auténticas, orgánicas, como si estas personas realmente se conocieran desde hace años,
y tuvieran una historia compartida que va más allá de lo que vemos en pantalla. Cuando discuten, sientes la fricción real. Cuando colaboran, sientes la confianza real. Cuando se traicionan, sientes el dolor real. Y todo eso es posible porque los actores no están simplemente recitando líneas. Están habitando sus personajes de una manera que trasciende la técnica y entra en el terreno de lo genuino. La interacción entre Damon y June es especialmente notable, porque representan dos filosofías de vida completamente opuestas que están obligadas a coexistir en un espacio reducido y bajo una presión enorme. Damon es más instintivo, más emocional, más propenso a actuar primero y pensar después. June es más cerebral, más calculador, más dado a observar y esperar el momento perfecto para actuar. Y la tensión que se genera entre estas dos aproximaciones a la misma situación es como ver dos fuerzas tectónicas chocar en cámara lenta. Sabes que en algún momento va a haber un terremoto. La pregunta es cuándo y qué tan devastador será. Affleck, por su parte, funciona como el mediador entre estos dos extremos, y su relación con ambos personajes añade capas adicionales de complejidad a la dinámica del grupo. Con Damon tiene esa complicidad de años, esa comunicación casi telepática, que solo tienen las personas que han pasado por experiencias extremas juntas. Con Yeun, tiene una relación más cautelosa, más diplomática, como dos jugadores de ajedrez que se respetan mutuamente, pero que saben que en algún momento van a tener que competir por la misma reina. Y luego están los actores de reparto que quizás no tienen tanto tiempo en pantalla, pero que aprovechan cada segundo que se les da. Cada uno aporta algo único al conjunto. Cada uno tiene al menos un momento memorable que justifica su presencia en la película. No hay persanta in Baintam. No hay personajes de relleno aquí. No hay figurantes con líneas. Cada persona que ves en pantalla tiene un propósito narrativo, y los actores que los interpretan se aseguran de que ese propósito se cumpla con creces. La manera en que los actores manejan las escenas de confrontación merece una mención aparte. En muchas películas, las escenas donde los personajes discuten o se enfrentan verbalmente se sienten escenificadas, artificiales, como si los actores estuvieran esperando su turno para hablar en lugar de realmente escucharse y reaccionar a lo que dice el otro. Aquí eso no pasa nunca. Las discusiones se sienten como discusiones reales, con interrupciones, con frases que se quedan a medias, con momentos donde alguien dice algo y el otro se queda callado no porque el guión lo indique, sino porque genuinamente no sabe qué responder. Es un nivel de naturalismo en las interpretaciones que eleva enormemente la credibilidad de toda la película. La química entre Damon y Affleck, como decía antes, es algo que trasciende la actuación y entra en el terreno de la conexión humana genuina. Estos dos se conocen desde que eran niños, crecieron juntos, pasaron juntos por los altibajos de la fama, se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y celebraron juntos los triunfos. Y toda esa historia compartida se traslada a la pantalla de una manera que es imposible de falsificar. Cuando los ves interactuar en la película, no estás viendo a dos actores interpretando a dos personajes que se conocen desde hace mucho tiempo. Estás viendo a dos personas que realmente se conocen desde hace mucho tiempo, interpretando una versión ficcional de esa relación. Y la diferencia es sutil, pero enorme. Hay un momento particular en la película donde los personajes de Damon y Affleck tienen una conversación que es aparentemente sobre la misión, sobre tácticas y estrategias, pero que en realidad es sobre su relación, sobre lo que han sido el uno para el otro y lo que temen dejar de ser. Es una escena que en el guión probablemente ocupa una página y media, pero en pantalla se extiende y respira, y vive de una manera que solo es posible cuando tienes a dos actores que confían completamente el uno en el otro. Affleck mira a Damon de una manera que dice más que cualquier monólogo, y Damon responde con un silencio que es más elocuente que cualquier discurso. Son momentos como estos los que te recuerdan por qué el cine, cuando está bien hecho, puede ser la forma de arte más poderosa que existe. Bueno, y ahora viene lo que muchos estaban esperando. Los spoilers gordos, los giros argumentales que te dejan con la boca abierta, las revelaciones que cambian todo lo que pensabas sobre la historia. Así que si no has visto la película y quieres mantener la sorpresa, este es el momento de hacer una pausa y volver cuando la hayas visto. Para los demás, agárrense porque vamos a entrar en aguas profundas. La muerte de la capitana Jackie Wells es probablemente el momento más impactante de toda la película, y la pregunta de quién la mató realmente es la que mantiene al espectador en vilo durante gran parte del tercer acto. La película te hace creer durante un buen rato
que su muerte fue consecuencia directa de los eventos que se desarrollan en la casa, que fue una casualidad trágica, el resultado de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero conforme las piezas del rompecabezas van encajando, te das cuenta de que no hay nada casual en lo que le pasó a Jackie. La verdad sobre su muerte es revelada en una secuencia magistralmente construida que entrelaza flashbacks con la acción presente. Y cuando finalmente comprendes lo que pasó, la reacción natural es querer volver al principio de la película para ver todas las pistas que estaban ahí, pero que no supiste interpretar. El asesino de Jackie no es quien esperas, no es el sospechoso obvio, ni el personaje que la película ha estado señalando con el dedo de manera sutil. Es alguien cuya motivación es comprensible, aunque imperdonable. Alguien que actuó no por maldad, sino por una mezcla de miedo, desesperación y una lealtad mal entendida que terminó costando la vida de una persona inocente. Lo que hace especialmente dolorosa esta revelación es que Jackie sabía que estaba en peligro. Hay señales a lo largo de la película que, una vez que sabes la verdad, son clarísimas. La manera en que miraba a ciertos personajes, las precauciones extras que tomaba en determinadas situaciones, las palabras que eligió en sus últimas conversaciones. Jackie no era una víctima ingenua que no vio venir lo que le pasaba. Era una mujer inteligente que entendía perfectamente la situación, pero que eligió quedarse, porque creía que podía cambiar las cosas desde dentro. Y esa creencia, noble pero equivocada, fue en última instancia lo que la condenó. La cuestión de quién es el policía corrupto dentro del equipo es otro de los misterios centrales de la película, y la respuesta es tanto satisfactoria como perturbadora. La corrupción en Shelter no es el tipo de corrupción obvia y cinematográfica donde el malo de la película acepta sobornos en maletines llenos de billetes. Es una corrupción más sutil, más insidiosa, más real. El policía corrupto no se ve a sí mismo como corrupto, no cree estar haciendo nada malo. En su mente, está simplemente adaptándose a un sistema que ya estaba roto mucho antes de que él llegara. Está jugando con las reglas que otros establecieron, tomando las oportunidades que el sistema corrupto le ofrece, y justificando cada decisión cuestionable con la excusa de que si no lo hace él, lo hará otro. La revelación de la identidad del corrupto se produce de una manera que es casi anticlimática en su simplicidad, y eso es lo que la hace tan efectiva. No hay una gran confrontación. No hay un discurso donde el villano explica sus motivaciones malvadas mientras apunta con un arma al héroe. Hay simplemente un momento de reconocimiento silencioso donde los demás personajes y el espectador comprenden al mismo tiempo quién había estado jugando un juego diferente desde el principio. Y la reacción no es de rabia, sino de tristeza, porque este es alguien en quien los demás confiaban, alguien a quien consideraban parte de la familia, y descubrir que esa confianza fue traicionada es más devastador que cualquier bala. Lo interesante de este personaje es que la película no lo condena completamente. Hay una escena posterior a la revelación donde tiene la oportunidad de explicar sus razones, y aunque esas razones no justifican lo que hizo, te obligan a considerar las circunstancias que lo llevaron a ese punto. No nació siendo corrupto, no se despertó un día y decidió traicionar a sus compañeros. Fue un proceso gradual, una erosión lenta de sus principios que comenzó con un compromiso pequeño y terminó con una traición enorme. Y esa progresión, que la película retrata con una honestidad brutal, es quizás el comentario más incisivo que hace sobre la naturaleza de la corrupción. No es un acto, sino un proceso. No es una decisión, sino una serie de concesiones que individualmente parecen insignificantes, pero que en conjunto te transforman en alguien que ya no reconoces. El papel del FBI en la película es fascinante, porque funciona en múltiples niveles simultáneos. En la superficie, el FBI está ahí para hacer cumplir la ley, para investigar lo que ocurre en la casa y llevar a los responsables ante la justicia. Pero conforme avanza la trama, te das cuenta de que la presencia del FBI complica las cosas en lugar de simplificarlas, porque la agencia tiene su propia agenda, que no necesariamente coincide con lo que es correcto o justo. La relación entre el equipo que está dentro de la casa y los agentes del FBI que están fuera es como un juego de ajedrez, donde ambos lados están moviendo piezas, pero jugando partidas diferentes. El equipo piensa que el FBI está ahí para ayudarlos, para respaldarlos, para sacarlos de una situación que se ha vuelto insostenible. Pero el FBI piensa en el panorama más amplio, en las implicaciones políticas, en las conexiones con investigaciones más grandes que llevan años en desarrollo. Y cuando estos dos objetivos entran en conflicto, que inevitablemente lo hacen,
Las consecuencias son catastróficas para todos los involucrados. Hay una ironía amarga en la manera en que la película retrata la intervención federal. La supuesta caballería que viene al rescate termina siendo otro problema más que resolver. Los agentes del FBI no son villanos. No están intentando activamente perjudicar a nadie, pero su rigidez burocrática, su insistencia en seguir protocolos que no están diseñados para situaciones como esta, y su incapacidad para ver más allá de sus propios objetivos institucionales, los convierte en un obstáculo tan peligroso como cualquier criminal. Es un comentario sutil pero efectivo sobre cómo las instituciones que supuestamente existen para protegernos pueden acabar siendo parte del problema. La cuestión de qué pasa con el dinero al final de la película es quizás la pregunta que más debates ha generado entre los espectadores, y la respuesta es deliberadamente ambigua, lo cual me parece una decisión creativa, valiente y acertada. A lo largo de la película, el dinero funciona como un MacGuffin en el sentido hitchcockiano del término. Es el objeto que todos quieren, el que pone en marcha la acción, el que genera conflicto entre los personajes. Pero conforme la historia avanza, te das cuenta de que el dinero es cada vez menos importante como objeto material y cada vez más importante como símbolo de lo que cada personaje está dispuesto a sacrificar. El destino final del dinero dice mucho sobre los valores de los personajes que sobreviven hasta el final. Sin revelar exactamente quién se queda con qué, puedo decir que la resolución es coherente con el tono moral de la película, que ni glorifica la codicia, ni castiga de manera simplista a quienes fueron tentados por ella. Lo que la película propone es algo más matizado y más adulto, que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, que lo que importa es que estás dispuesto a hacer por él, y que estás dispuesto a perder. Y para algunos personajes, lo que perdieron en el camino vale infinitamente más que cualquier cantidad de dinero que pudieran haber ganado. Hay un plano final, justo antes de los créditos, que muestra las consecuencias de la decisión sobre el dinero de una manera que es al mismo tiempo esperanzadora y melancólica. No voy a describir exactamente qué se ve en ese plano, porque creo que es algo que cada espectador debe experimentar por sí mismo. Pero diré que es un final que se siente ganado, merecido, como la conclusión natural e inevitable de todo lo que ha venido antes. No es un final feliz en el sentido convencional, pero tampoco es un final triste. Es un final real, un final que reconoce que la vida no se divide limpiamente en victorias y derrotas, sino que es una mezcla confusa y desordenada de ambas. El papel de Jammer en relación con el equipo es otro elemento que merece un análisis detallado, porque su agenda personal es la chispa que enciende el fuego, que acaba consumiendo todo. Jammer no es un villano al uso, no es el antagonista clásico que se frota las manos y se ríe malévolamente mientras ejecuta su plan malvado. Es más bien una fuerza de la naturaleza, alguien cuyas acciones están motivadas por una lógica que, aunque retorcida, tiene su propia coherencia interna. Lo que Jammer quiere del equipo va más allá de lo que parece al principio. Al inicio de la película, parece que su objetivo es simplemente utilitario, necesita al equipo para conseguir algo y está dispuesto a manipularlos para lograrlo. Pero conforme se revelan las capas de su plan, te das cuenta de que Jammer tiene una relación mucho más personal con algunos miembros del equipo, una historia compartida que se remonta a años atrás y que ha estado fermentando en su interior hasta convertirse en algo tóxico y peligroso. La manera en que Jammer manipula al equipo es un estudio magistral de psicología aplicada. No utiliza la fuerza bruta, al menos no inicialmente. Utiliza el conocimiento, la información, las debilidades de cada persona. Sabe exactamente qué botones presionar para conseguir lo que quiere, y lo hace con una precisión quirúrgica que resulta tanto admirable como aterradora. Hay una escena donde Jammer tiene una conversación aparentemente casual con uno de los miembros del equipo, y en esa conversación siembra una semilla de duda que más adelante crece hasta convertirse en una desconfianza que fractura al grupo desde dentro. Es manipulación de manual, ejecutada con una elegancia que hace que te preguntes si no estarás rodeado de Jammers en tu propia vida sin saberlo. Pero lo más interesante de Jammer es que su plan, aunque moralmente cuestionable, se basa en una premisa que es difícil de refutar, que el sistema está corrupto, que las personas que se supone deben proteger a la sociedad son las mismas que la explotan, y que a veces la única manera de cambiar las cosas es desde fuera del sistema, utilizando métodos que el propio sistema condenaría. Es el dilema clásico de si el fin justifica los medios, y Shelter tiene la inteligencia de no dar una respuesta simple porque la realidad no admite respuestas simples.
La relación entre Jammer y el equipo evoluciona de manera fascinante a lo largo de la película. Pasa de la desconfianza inicial a una especie de respeto renuente, de ahí a una colaboración tensa y finalmente a un enfrentamiento que es tanto físico como filosófico. Es como ver una danza compleja donde los bailarines cambian constantemente de pareja, donde las alianzas se forman y se rompen con cada nuevo compás, y donde el ritmo lo marca Jammer con una batuta invisible que el resto ni siquiera sabe que existe. Pasemos ahora a hablar de los aspectos más técnicos de la película, que son fundamentales para entender por qué Shelter funciona tan bien como experiencia visual y narrativa. Empecemos por el estilo visual, que es una de las cosas que primero te llaman la atención cuando empiezas a ver la película. El aspecto visual de Shelter es notablemente distinto al de la mayoría de las películas de acción y thriller contemporáneas, mientras que la tendencia actual en el género es hacia una fotografía fría, desaturada, casi grisácea. Shelter opta por una paleta de colores más cálida y orgánica que evoca las películas de los años 70. Hay tonos ámbar, marrones profundos, dorados apagados que le dan a la imagen una textura casi tangible, como si pudieras tocar la pantalla y sentir la rugosidad de las paredes de la casa, la suavidad del polvo suspendido en el aire, la calidez de la luz que se filtra por las ventanas cubiertas. Esta elección visual no es caprichosa, sino profundamente deliberada. Los colores cálidos crean una falsa sensación de seguridad, de hogar, de confort, que contrasta brutalmente con la violencia y la traición que se desarrollan dentro de ese espacio. Es como si la película te estuviera diciendo visualmente: este es un lugar que debería ser seguro, un refugio, un shelter, pero no lo es. Y esa disonancia entre lo que ves y lo que sientes es una fuente constante de inquietud que se mantiene durante toda la película sin que seas necesariamente consciente de ella. La cinematografía juega un papel crucial en la creación de la atmósfera de la película, y el director de fotografía merece un reconocimiento especial por su trabajo aquí. Cada plano está compuesto con un cuidado exquisito, como una pintura donde cada elemento tiene su razón de ser. La cámara no se mueve sin propósito. Cada movimiento, cada giro, cada cambio de ángulo tiene una justificación narrativa o emocional. Cuando la cámara se acerca a un personaje, es porque necesitamos ver lo que está sintiendo. Cuando se aleja, es porque necesitamos ver la dimensión completa de la situación. Cuando se mueve lateralmente, es porque hay algo que se nos está revelando gradualmente, y la película quiere que lo descubramos al mismo ritmo que los personajes. Hay un uso particularmente efectivo de la profundidad de campo que merece ser destacado. En muchas escenas, el foco está en un personaje en primer plano, mientras que otro personaje, en el fondo, está ligeramente desenfocado, y esa distribución del foco nos dice quién tiene el control de la situación y quién está en segundo plano. Pero hay momentos donde el foco cambia repentinamente, donde el personaje del fondo se vuelve nítido y el del primer plano se desenfoca, y ese cambio de foco marca un cambio de poder, una transferencia de autoridad que se produce sin que nadie diga una palabra. Es narración visual sofisticada, del tipo que premia la atención del espectador observador. El uso que hace el director de la iluminación es otro aspecto que merece un análisis cuidadoso. La luz en Shelter no es simplemente funcional, no está ahí solo para que puedas ver lo que pasa en pantalla. Es un personaje más, con su propia personalidad y su propia agenda narrativa. Al principio de la película, la iluminación es relativamente uniforme, neutral, como si la casa estuviera bañada por una luz suave y omnipresente que no favorece ni perjudica a nadie. Pero conforme avanza la trama, conforme los secretos empiezan a salir a la luz en sentido figurado, la iluminación se vuelve más dramática, más contrastada, más extrema. Las sombras van ganando protagonismo a medida que la situación se oscurece, literalmente. Los rostros de los personajes empiezan a estar iluminados solo parcialmente, con mitades sumidas en la oscuridad, y esa fragmentación visual refleja la fragmentación moral de los personajes mismos. Hay una escena culminante, donde la única fuente de luz es una lámpara que parpadea intermitentemente, y cada parpadeo revela y oculta alternativamente los rostros de los personajes, creando un efecto estroboscópico que es tanto visualmente impactante como temáticamente significativo. Estamos viendo a personas que existen en un estado de intermitencia moral, a medio camino entre la luz y la oscuridad, incapaces de permanecer completamente en ninguna de las dos. Los colores también evolucionan a lo largo de la película de una manera que sería fascinante mapear en un gráfico
si alguien tuviera la paciencia de hacerlo. Los tonos cálidos del inicio van dando paso gradualmente a tonos más fríos, más metálicos, como si la propia casa estuviera reaccionando a los eventos que ocurren en su interior. El dorado se convierte en azul acerado, el ámbar se transforma en gris plomizo, y los rojos, que al principio eran cálidos y acogedores como el resplandor de una chimenea, se van volviendo más intensos, más agresivos, más parecidos al color de la sangre que al del hogar. Es una transformación cromática que opera a nivel subconsciente, que probablemente no notas mientras estás viendo la película, pero que contribuye enormemente a la sensación de que las cosas se están yendo irremediablemente al infierno. En cuanto a la duración de la película, estamos hablando de algo más de 2 horas, lo cual es un tiempo considerable, pero que en este caso está completamente justificado. No hay relleno en Shelter, no hay escenas que podrías eliminar sin afectar la narrativa. No hay momentos donde sientes que la película está estirando el chicle para llegar a una duración determinada. Cada minuto cuenta, cada escena aporta algo, y cuando llegas al final sientes que la película ha durado exactamente lo que tenía que durar, ni un minuto más, ni un minuto menos. Dicho esto, la película sí tiene un ritmo particular que no va a funcionar para todos los espectadores. No es una película frenética que te bombardea con acción constante de principio a fin. Tiene momentos de pausa, de reflexión, de conversación, que son esenciales para la construcción de los personajes y la acumulación de tensión, pero que algunos espectadores podrían percibir como lentos. Personalmente creo que esos momentos son precisamente lo que hace que las escenas de acción sean tan efectivas, porque te has tomado el tiempo de conocer a los personajes y de importarte lo que les pase. Cuando finalmente llega la violencia, tiene un impacto emocional que no tendría si no hubieras invertido ese tiempo previo. El montaje también merece una mención, porque es extraordinariamente hábil en la manera en que gestiona la información. La película utiliza una estructura temporal que no es completamente lineal. Hay saltos hacia adelante y hacia atrás, que se introducen de manera orgánica y que añaden capas de significado a lo que estás viendo. Pero a diferencia de muchas películas que utilizan este recurso de manera confusa o pretenciosa, aquí los saltos temporales siempre están al servicio de la historia. Siempre clarifican en lugar de confundir, y siempre te dejan con una comprensión más profunda de los personajes y sus motivaciones. El diseño sonoro es otro elemento técnico que contribuye enormemente a la experiencia de ver Shelter. La película hace un uso magistral del sonido ambiente para crear una sensación constante de claustrofobia y amenaza. Los crujidos de la casa, el zumbido de las luces fluorescentes, el goteo distante de una tubería con fugas. Todos estos sonidos están meticulosamente diseñados y colocados para mantener al espectador en un estado de alerta permanente. Y cuando esos sonidos desaparecen, cuando de repente hay silencio absoluto, la ausencia de sonido es aún más inquietante que cualquier ruido, porque sabes que el silencio en esta película nunca presagia nada bueno. La banda sonora, por su parte, es contenida y efectiva. No hay melodías grandilocuentes ni temas épicos que te golpean la cabeza diciéndote qué sentir en cada momento. La música en Shelter es más atmosférica, más textural, más parecida a un estado de ánimo que a una canción. Hay cuerdas graves que vibran bajo la acción como un terremoto lejano. Hay notas aisladas de piano que puntúan momentos de vulnerabilidad emocional. Hay percusiones secas y cortantes que acompañan las escenas de tensión máxima. Es una banda sonora que no compite con la acción, sino que la complementa, que no te dice qué sentir, sino que amplifica lo que ya estás sintiendo. Hablemos ahora del éxito de la película en Netflix y de la recepción que ha tenido tanto del público como de la crítica, porque es un aspecto interesante que vale la pena analizar en detalle. Shelter llegó a la plataforma y rápidamente se posicionó en los rankings de lo más visto, lo cual no es sorprendente dado el star power del reparto y la curiosidad que generaba la premisa. Pero lo que sí es notable es que se mantuvo en esas posiciones durante semanas, lo cual indica que no fue simplemente un fenómeno de primer fin de semana, sino una película que generó boca a boca positivo y que siguió atrayendo nuevos espectadores mucho después de su estreno. Las cifras de visualización en Netflix son siempre un poco opacas, porque la plataforma no comparte datos detallados de la misma manera que se hace con la taquilla cinematográfica, pero los indicadores que sí tenemos sugieren que Shelter fue un éxito considerable. Apareció en las listas de las películas más vistas en múltiples países, generó un volumen significativo de conversación en redes sociales, y su hashtag se mantuvo trending durante varios días después del estreno.
Todo esto sugiere que la película conectó con una audiencia amplia y diversa, lo cual es impresionante considerando que no es una película fácil ni convencional. La respuesta de la crítica ha sido generalmente positiva, aunque como ocurre con cualquier película que se atreve a hacer algo diferente, hay opiniones divididas. Los críticos que elogian la película destacan la calidad de las actuaciones, la sofisticación del guión, la dirección segura y la atmósfera envolvente. Muchos han señalado que Shelter es un ejemplo de lo que el cine de género puede ser cuando se trata con respeto e inteligencia, cuando los creadores no subestiman a su audiencia y no sacrifican la profundidad en favor del espectáculo. Por otro lado, los críticos más escépticos han señalado que la película a veces puede sentirse demasiado deliberada, demasiado consciente de su propia importancia, como si estuviera constantemente recordándote que no es una película de acción cualquiera, sino algo más elevado. También hay quienes han criticado el ritmo del segundo acto, argumentando que la película se estanca un poco en la parte central antes de recuperar el impulso en el tercio final. Y algunos han cuestionado la verosimilitud de ciertos giros argumentales, sugiriendo que la película sacrifica la lógica en favor del impacto dramático en determinados momentos. Personalmente creo que estas críticas tienen cierto fundamento, pero que no invalidan los logros de la película. Es cierto que Shelter puede sentirse a veces un poco autoconsciente, pero prefiero una película que se toma en serio a sí misma a una que no se toma en serio nada. Y es cierto que el segundo acto tiene algún momento donde el ritmo decae, pero esos momentos son los que permiten que el tercer acto sea tan explosivo como es. Es como quejarse de que la calma antes de la tormenta es demasiado calmada. Sin esa calma, la tormenta no tendría el mismo impacto. Las fortalezas de la película son numerosas y significativas. En primer lugar, las actuaciones. Ya he hablado extensamente de las interpretaciones individuales, pero quiero insistir en que el nivel actoral de esta película es extraordinariamente alto de principio a fin. No hay un solo actor en el reparto que esté por debajo del nivel que exige la historia, y hay varios que están haciendo posiblemente el mejor trabajo de sus carreras. En un panorama cinematográfico donde muchas películas de acción tratan a sus actores como accesorios intercambiables, Shelter los trata como lo que son, artistas que pueden elevar el material escrito a alturas que los guionistas ni siquiera imaginaron. En segundo lugar, el guión. Como mencioné antes, estamos ante un trabajo de escritura que respeta la inteligencia del espectador y que no tiene miedo de ser complejo, ambiguo e incluso incómodo. Los diálogos son afilados, los giros están bien preparados y el tratamiento de los temas morales es adulto y matizado. No hay buenos y malos claramente definidos, no hay moralejas simplistas, no hay resoluciones limpias que te dejen con una sensación de satisfacción fácil. La película te obliga a pensar, a cuestionar, a reconsiderar tus propias ideas sobre la justicia, la lealtad y el precio de la supervivencia. En tercer lugar, la dirección. El trabajo del director es impecable en su gestión del tono, del ritmo, del espacio y de las interpretaciones. Hay un control del medio que denota experiencia y talento a partes iguales y una voluntad de arriesgar que es refrescante en un género que tiende a la repetición y la fórmula. Las decisiones de dirección son siempre interesantes, siempre justificadas, y siempre están al servicio de la historia y los personajes. En cuarto lugar, la atmósfera. Shelter crea un mundo envolvente que te atrapa desde los primeros minutos y no te suelta hasta que se apaga la pantalla. La combinación de fotografía, sonido, música, dirección de arte y actuaciones crea una experiencia inmersiva que es difícil de igualar. Sientes la claustrofobia de la casa, la tensión entre los personajes, la amenaza que se cierne sobre todos ellos. Es una película que no solo ves, sino que experimentas, que te mete dentro de la acción y te hace sentir como si fueras otro miembro del equipo atrapado en esa situación imposible. En quinto lugar, la capacidad de la película para sorprender sin hacer trampa. Los giros argumentales son genuinamente sorprendentes, pero cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que estaban perfectamente preparados, de que las pistas estaban ahí para quien supiera verlas. No hay deus ex machina, no hay información sacada de la manga en el último momento, no hay coincidencias inverosímiles que resuelven problemas de manera artificial. Todo lo que pasa en la película es consecuencia lógica de lo que ha pasado antes, y eso le da a la narrativa una solidez que es enormemente satisfactoria. En cuanto a las debilidades, seamos honestos porque ninguna película es perfecta, y Shelter no es la excepción. La primera debilidad
y probablemente la más significativa, es que la película puede resultar exigente para cierto tipo de espectador. Si vienes buscando acción pura, persecuciones espectaculares y explosiones cada 5 minutos, te vas a llevar una decepción. Shelter es una película que pide atención, que pide paciencia, que pide que te involucres emocionalmente con los personajes antes de darte la recompensa de las escenas más intensas. Y no todo el mundo tiene esas ganas cuando se sienta a ver una película un viernes por la noche, después de una semana de trabajo agotadora. La segunda debilidad es que algunos personajes secundarios no están tan desarrollados como los principales, lo cual es comprensible dado el tiempo limitado, pero que aún así se nota. Hay al menos un par de personajes que podrían haber beneficiado de más trasfondo, más escenas, que nos ayudaran a entender sus motivaciones y sus miedos. Como resultado, cuando ciertos eventos les afectan, el impacto emocional no es tan grande como podría haber sido si los conociéramos mejor. La tercera debilidad, y esta es más una cuestión de preferencia personal, es que el final puede resultar insatisfactorio para quienes buscan resoluciones claras y definitivas. Como mencioné antes, el final de Shelter es deliberadamente ambiguo en algunos aspectos, y aunque creo que esa ambigüedad es una fortaleza desde un punto de vista artístico, entiendo que para muchos espectadores puede ser frustrante. Después de invertir 2 horas en una historia y unos personajes, quieres saber exactamente qué pasó con cada uno de ellos, y Shelter no siempre te da esa satisfacción. La cuarta debilidad es un cierto exceso de diálogo en algunas escenas que podría haberse resuelto de manera más visual. Hay momentos donde los personajes hablan sobre lo que sienten o lo que piensan, cuando sería más efectivo simplemente mostrarlo. No es un problema grave, y no ocurre con demasiada frecuencia, pero cuando ocurre, rompe ligeramente la inmersión que la película ha trabajado tan duro para construir. Y la quinta debilidad, que mencioné brevemente antes, es ese ligero bajón de ritmo en el segundo acto que hace que la película se sienta un poco larga en su parte central. Hay un segmento de quizás 15 o 20 minutos donde la acción se detiene casi por completo para dar paso a conversaciones que, aunque importantes para el desarrollo de los personajes, podrían haberse condensado sin perder su impacto. No es que esas escenas sean malas, en absoluto, pero sí que interrumpen el momentum que la película ha construido y que tarda un poco en recuperar. Dicho todo esto, la pregunta final que todo el mundo quiere que responda es la más simple y la más importante. ¿Vale la pena ver Shelter? ¿Deberías dedicar 2 horas de tu tiempo a esta película? Y la respuesta, sin duda alguna, es sí, pero con matices, porque como he intentado dejar claro a lo largo de este análisis, Shelter no es una película para todos los gustos ni para todos los estados de ánimo. Es una película que exige cosas de ti como espectador, exige atención, exige paciencia, exige disposición para sentirte incómodo, exige que aceptes que no todo va a tener una explicación limpia y satisfactoria. Pero si estás dispuesto a dar esas cosas, lo que recibes a cambio es una experiencia cinematográfica rica, compleja, memorable y emocionalmente resonante. Shelter es el tipo de película que te queda dando vueltas en la cabeza días después de haberla visto. Es la película sobre la que hablarás con tus amigos, la que debatirás en redes sociales, la que querrás volver a ver para captar los detalles que se te escaparon la primera vez. Es una película que confía en la inteligencia de su audiencia, que no tiene miedo de ser desafiante, y que demuestra que el cine de género puede ser mucho más que puro entretenimiento, sin dejar de ser enormemente entretenido. Si eres fan de Damon y Affleck, vas a disfrutar viéndolos trabajar juntos una vez más, con la química y el talento que los caracterizan. Si eres fan de los thrillers que te mantienen adivinando hasta el último minuto, vas a estar pegado al asiento. Si eres fan del cine bien hecho, con una dirección segura, un guión inteligente, unas actuaciones de primer nivel y una producción técnica impecable, Shelter es una de las mejores opciones que vas a encontrar en Netflix o en cualquier otra plataforma en este momento. Y si simplemente estás buscando una película que te haga sentir algo, que te provoque, que te desafíe, que te haga cuestionar tus propias ideas sobre la justicia, la moralidad y el precio que estamos dispuestos a pagar por lo que consideramos correcto, entonces Shelter es definitivamente la película que necesitas ver. No es perfecta, ninguna película lo es, pero sus imperfecciones son infinitamente más interesantes que la perfección vacía de muchas producciones que llegan y se olvidan sin dejar huella. Antes de cerrar este análisis, quiero volver brevemente sobre algunos aspectos que mencioné de pasada, pero que merecen una reflexión más profunda.
El primero es la manera en que la película trata el tema del refugio, del shelter que le da título. A lo largo de la historia, el concepto de refugio se va transformando, se va complejizando, de maneras que son tanto intelectualmente estimulantes como emocionalmente conmovedoras. Al principio, el refugio es literalmente la casa, el espacio físico donde transcurre la mayor parte de la acción. Pero conforme avanza la trama, el refugio se convierte en algo más abstracto, más metafórico. Para algunos personajes, el refugio son sus compañeros, las personas en las que confían y que los protegen del mundo exterior. Para otros, el refugio son sus mentiras, las narrativas que se han construido para justificar sus acciones y que los protegen de la verdad. Para otros aún, el refugio es la ignorancia, el no saber, el no querer saber, porque conocer la verdad significaría tener que actuar en consecuencia y no están preparados para eso. Y al final, cuando todos los refugios se derrumban, cuando las paredes físicas, emocionales y morales que habían construido a su alrededor se vienen abajo, lo que queda es la persona desnuda, sin protección, enfrentándose a la realidad tal como es, sin filtros ni excusas. Y es en ese momento de desnudez absoluta donde descubrimos quiénes son realmente estos personajes, qué es lo que de verdad valoran, qué están dispuestos a defender cuando ya no queda nada detrás de lo que esconderse. Es una metáfora poderosa, y la película la maneja con una elegancia que pocas películas de este género consiguen. No te golpea la cabeza con el simbolismo, no te obliga a interpretarlo, simplemente lo presenta y deja que cada espectador extraiga su propio significado. Y eso es señal de un cine maduro, de un cine que respeta a su audiencia y que entiende que las mejores historias son las que dejan espacio para la interpretación. El segundo aspecto sobre el que quiero reflexionar es la representación de la autoridad y la corrupción institucional en la película. Shelter pinta un retrato de las instituciones del orden público que es incómodamente realista. No las demoniza, ni las idealiza, simplemente las muestra como son, como organizaciones humanas con todas las virtudes y todos los defectos que eso implica. Hay agentes honestos que intentan hacer lo correcto, y agentes corruptos que han vendido su alma, y entre ambos extremos hay una zona gris enorme, donde la mayoría de las personas intentan navegar sin perder completamente su humanidad. Lo que la película sugiere, sin decirlo nunca explícitamente, es que la corrupción no es un fenómeno individual sino sistémico, que no se trata de unas pocas manzanas podridas en un barril sano, sino de un barril que pudre todo lo que toca. Los personajes corruptos de la película no nacieron así. Fueron formados por un sistema que recompensa la obediencia ciega, que castiga la disidencia, que promueve una cultura del silencio y la complicidad. Y enfrentarse a ese sistema, intentar cambiarlo desde dentro, es como intentar cambiar la corriente de un río con las manos desnudas. Puedes hacer algo de ruido, pero al final la corriente siempre gana. Es un mensaje pesimista, sí, pero la película lo matiza con pequeños momentos de esperanza, con actos de resistencia individual, que aunque no cambian el sistema, al menos preservan la dignidad de quienes lo realizan. Y eso, en un mundo donde muchas veces sentimos que nuestras acciones individuales no importan, es un mensaje reconfortante. Quizás no puedes cambiar el mundo, pero puedes elegir quién quieres ser dentro de él, y esa elección, esa pequeña pero significativa elección, es lo que te define. El tercer aspecto es la dinámica de grupo, y cómo la película la utiliza para explorar temas de confianza, lealtad y traición. Shelter es en muchos sentidos un estudio sobre lo que pasa cuando un grupo de personas es sometido a una presión extrema y tiene que decidir si la lealtad al grupo es más importante que la supervivencia individual. Y la respuesta, como en la vida real, no es simple. Hay personajes que eligen el grupo por encima de sí mismos y pagan un precio terrible por ello. Hay personajes que eligen su propia supervivencia y tienen que vivir con la culpa de haber abandonado a los demás. Y hay personajes que intentan encontrar un camino intermedio, que intentan salvar al grupo sin sacrificarse a sí mismos, y que descubren que ese camino intermedio a menudo es el más difícil y el más doloroso de todos. La película no juzga a ninguno de estos personajes, no nos dice quién hizo lo correcto y quién se equivocó, porque entiende que en situaciones extremas no hay respuestas correctas, solo elecciones imposibles con consecuencias devastadoras. Y esa comprensión, esa empatía hacia todos sus personajes, incluso los más cuestionables, es lo que hace de Shelter una película genuinamente humana en un género que a menudo
deshumaniza a sus personajes en favor de la acción y el espectáculo. Finalmente, quiero mencionar algo que quizás pasa desapercibido en un primer visionado, pero que se vuelve más evidente cuando reflexionas sobre la película después. La estructura narrativa de Shelter es circular. La película comienza y termina en el mismo lugar, con las mismas imágenes, con los mismos sonidos, pero cuando llegas al final y ves esas imágenes por segunda vez, tienen un significado completamente diferente al que tenían al principio, porque tú has cambiado, porque has vivido la experiencia de la película, y eso ha transformado tu perspectiva. Es un truco narrativo viejo como el mundo, pero que aquí se ejecuta con una maestría que lo hace sentir fresco y revelador. Esa circularidad refuerza uno de los temas centrales de la película, que nuestras experiencias cambian la manera en que vemos el mundo, que la misma realidad puede ser interpretada de maneras radicalmente diferentes dependiendo de lo que hayas vivido, de lo que hayas perdido, de lo que hayas aprendido. El refugio del principio no es el mismo refugio del final, aunque las paredes sean las mismas, porque las personas que lo habitan ya no son las mismas. Y nosotros, los espectadores, tampoco somos los mismos después de haber pasado 2 horas en compañía de estas personas extraordinarias. Volviendo un momento a las interpretaciones individuales, hay algo que no he mencionado sobre Steven Yeun y que creo que es fundamental para entender su contribución a la película. El personaje que interpreta Yeun tiene una particularidad que lo distingue del resto del elenco. Es el único que parece ser completamente consciente de la situación desde el primer momento. Mientras los demás van descubriendo la verdad gradualmente, reaccionando a cada nueva revelación con sorpresa o incredulidad, el personaje de Yeun observa todo con una calma que resulta inquietante. Es como si ya supiera lo que va a pasar, como si ya hubiera vivido esta historia antes y estuviera viéndola repetirse con la resignación de quien sabe que no puede cambiar el final. Esa calma es engañosa, por supuesto. No es la calma de la indiferencia, sino la calma de quien ha decidido algo muy importante y ya no tiene dudas al respecto. Lo que ha decidido, cuándo lo decidió y qué consecuencias tiene esa decisión, son preguntas que la película va respondiendo poco a poco, y cuando finalmente tienes todas las respuestas, la calma de Yeun adquiere un significado completamente nuevo. Es la calma del sacrificio, la serenidad de quien ha aceptado que el precio que va a pagar es justo aunque sea devastador. La interpretación de Yeun en estas escenas es un masterclass de sutileza actoral. Hay actores que expresan emociones intensas gritando, llorando, gesticulando exageradamente. Yeun expresa emociones igual de intensas, con una ceja ligeramente levantada, con un parpadeo que dura medio segundo más de lo normal, con una respiración que se profundiza casi imperceptiblemente. Es actuación microscópica, del tipo que solo puedes apreciar plenamente en un formato como el streaming, donde puedes pausar, rebobinar y volver a ver cada momento tantas veces como necesites. En cuanto a Teyana Taylor, hay una dimensión de su personaje que no exploré suficientemente antes y que quiero abordar ahora. Su personaje funciona como el espejo moral de la película, como la brújula que señala constantemente hacia lo que es correcto, incluso cuando todos los demás han perdido el norte. En un grupo donde cada persona tiene una agenda oculta, donde las lealtades cambian como el viento, y donde la verdad es un lujo que nadie puede permitirse, el personaje de Taylor es la única que se mantiene fiel a sus principios de principio a fin. Pero lo interesante, y esto es un detalle que creo que muchos espectadores pasan por alto, es que esa fidelidad a sus principios no la convierte en la heroína de la historia. De hecho, en muchos sentidos, la convierte en el personaje más trágico, porque su integridad moral la aísla del grupo, la convierte en un obstáculo para los planes de los demás, y la pone en una posición de vulnerabilidad que personas menos principiadas habrían evitado. Es como si la película estuviera diciendo que ser bueno en un mundo malo no es heroico, sino suicida, y esa es una verdad incómoda que muy pocas películas se atreven a expresar. La escena donde el personaje de Taylor confronta directamente al personaje de Affleck es posiblemente la más emocionalmente cargada de toda la película. No hay violencia física, no hay armas, no hay amenazas. Solo dos personas que se miran a los ojos y dicen verdades que ambas habrían preferido no escuchar. Taylor le dice a Affleck exactamente lo que es, sin adornos, sin eufemismos, sin la cortesía diplomática que ha mantenido hasta ese momento. Y Affleck, en lugar de defenderse o de contraatacar, simplemente la escucha. Absorbe cada palabra como un golpe que sabe que se merece. Y cuando Taylor termina de hablar,
hay un silencio que dura una eternidad y que dice más que cualquier respuesta posible. Es una escena que me recuerda por qué el cine importa, por qué necesitamos historias que nos muestren los aspectos más difíciles de la condición humana. No porque disfrutemos viéndolos, sino porque necesitamos entenderlos. Necesitamos confrontar las verdades incómodas que preferimos ignorar en nuestra vida cotidiana. Y Shelter, con todas sus imperfecciones, hace exactamente eso. Nos confronta, nos desafía, nos obliga a mirar donde no queremos mirar y a sentir lo que no queremos sentir. Quiero también dedicar un momento a hablar de la dirección de arte y el diseño de producción, que son aspectos técnicos que a menudo pasan desapercibidos, pero que en Shelter juegan un papel fundamental. La casa donde transcurre la mayor parte de la acción no es simplemente un escenario, es prácticamente un personaje más. Cada habitación, cada corredor, cada rincón ha sido diseñado con una intención narrativa específica, y la acumulación de detalles visuales crea un mundo que se siente completamente real y habitado. Las paredes de la casa cuentan historias por sí solas. Hay marcas, manchas, grietas que sugieren una historia larga y tumultuosa. Los muebles están gastados pero no destruidos, como si alguien los hubiera usado durante años y luego los hubiera abandonado precipitadamente. Hay objetos personales distribuidos por las habitaciones que no tienen ninguna relevancia directa para la trama, pero que contribuyen a la sensación de que este es un lugar real, un lugar donde personas reales vivieron, rieron, sufrieron y finalmente se fueron. El diseño de los espacios también refleja las relaciones de poder entre los personajes. Las habitaciones principales, más amplias y luminosas, son ocupadas por los personajes con más autoridad. Los espacios más pequeños y oscuros son relegados a los personajes con menos poder. Y a medida que las dinámicas de poder cambian a lo largo de la película, los personajes se mueven por la casa de maneras que reflejan esos cambios. Alguien que al principio estaba confinado en un rincón oscuro termina ocupando la habitación central, mientras que alguien que comenzó dominando el espacio más grande termina arrinconado en un pasillo sin ventanas. Es narración espacial, una técnica que los grandes directores utilizan para comunicar información al espectador sin necesidad de diálogos o exposición. Y en Shelter se utiliza con una maestría que demuestra que el director entiende profundamente el lenguaje visual del cine y sabe cómo usarlo para contar historias de manera silenciosa pero elocuente. También merece atención el vestuario, que puede parecer un aspecto menor en una película como esta, pero que en realidad aporta mucho a la construcción de los personajes. La ropa que lleva cada personaje al principio de la película refleja quiénes pretenden ser: uniformes impecables, trajes bien cortados, ropa funcional y profesional. Pero conforme la situación se deteriora, la ropa también se deteriora, se arruga, se mancha, se desgarra, y esa degradación física del vestuario refleja la degradación moral de las personas que lo llevan. Es un detalle sutil pero efectivo, y demuestra el nivel de atención al detalle que permea toda la producción. Hay un aspecto adicional de la película que quiero abordar, y que tiene que ver con la representación de la violencia. Shelter no es una película excesivamente violenta en términos de cantidad, pero cuando la violencia ocurre es visceral, impactante y difícil de ver. El director ha optado por una aproximación a la violencia que es deliberadamente incómoda. No hay coreografías elegantes, no hay cámara lenta estilizada, no hay glorificación del acto violento. Lo que hay es brutalidad cruda, rápida y sucia, que te deja con una sensación de repulsión en lugar de excitación. Y esa es exactamente la intención. La violencia en Shelter no está ahí para entretenerte, sino para perturbarte, para recordarte que la violencia real no es glamurosa ni emocionante, sino horrible y traumática. Cada acto de violencia en la película tiene consecuencias que se sienten durante el resto de la historia. Los personajes que la perpetran quedan marcados por ella, los personajes que la sufren quedan transformados por ella, y el espectador queda sacudido por ella de una manera que no permite la indiferencia. Esta aproximación a la violencia puede ser difícil para algunos espectadores, y es algo que conviene mencionar como advertencia. No es gore gratuito ni violencia por la violencia, pero cuando ocurre, es tan realista y tan despojada de artificio que puede resultar genuinamente perturbadora. Si eres alguien sensible a la violencia cinematográfica, merece la pena estar preparado para estos momentos, aunque son relativamente pocos en el contexto general de la película. Otro tema que la película explora de manera interesante es la idea de la redención.
Varios personajes buscan explícita o implícitamente alguna forma de redención por errores pasados, y la película examina con honestidad brutal si esa redención es posible o si es simplemente una fantasía reconfortante que nos contamos para poder vivir con nuestras peores decisiones. El personaje de Damon es el ejemplo más claro de esta búsqueda de redención. Desde las primeras escenas queda claro que arrastra una culpa enorme por algo que hizo o dejó de hacer en el pasado, y que su participación en esta misión está motivada al menos en parte por el deseo de compensar ese error. Pero la película no le facilita las cosas, no le ofrece una oportunidad limpia de redimirse y seguir adelante con la conciencia tranquila. En lugar de eso, le pone ante situaciones que reproducen exactamente las circunstancias que lo llevaron a cometer el error original, obligándolo a decidir si va a repetir el mismo patrón o si va a encontrar el valor para hacer algo diferente esta vez. Y lo que hace la película con esa búsqueda de redención es complejo y matizado. No dice que la redención sea imposible, pero tampoco dice que sea fácil o que baste con una sola buena acción para borrar años de malas decisiones. Lo que sugiere es que la redención es un proceso, no un destino, y que el verdadero valor no está en alcanzar la redención, sino en nunca dejar de buscarla, incluso cuando sabes que quizás nunca la encuentres. Es una perspectiva sobre la redención que resuena profundamente porque es honesta. En la vida real, la redención rara vez llega en un momento dramático de revelación y cambio. Llega, si es que llega, a través de un trabajo constante y silencioso, de reconocer tus errores, enfrentar sus consecuencias y tratar de ser un poco mejor cada día. Y Shelter captura esa realidad con una autenticidad que es tanto dolorosa como esperanzadora. Antes de ir terminando este análisis, quiero hacer una observación sobre el título de la película y cómo se relaciona con todo lo que hemos discutido. Shelter, refugio. Una sola palabra que contiene todo el espectro temático de la película. Buscamos refugio de la tormenta, refugio del peligro, refugio de la verdad, refugio de nosotros mismos. Construimos refugios físicos y emocionales, levantamos muros de ladrillo y muros de mentiras, y nos escondemos detrás de ellos, creyendo que nos protegen cuando en realidad nos atrapan. La genialidad del título es que funciona en todos estos niveles simultáneamente y que su significado se va transformando a medida que avanza la película. Al principio es un sustantivo, un lugar, algo concreto y tangible. Al final es un verbo, una acción, algo que hacemos no porque estemos a salvo, sino precisamente porque no lo estamos. Y esa transformación semántica refleja la transformación de los personajes, de personas que buscan refugio a personas que descubren que el verdadero refugio no es un lugar, sino una elección. La elección de enfrentar la realidad en lugar de esconderse de ella. En definitiva, Shelter es una película que merece ser vista, discutida, analizada y recordada. No es perfecta, tiene sus defectos y sus limitaciones, pero sus virtudes superan con creces sus debilidades. Es cine de género hecho con inteligencia, con corazón y con una ambición artística que pocas películas de su tipo se atreven a tener. Es una plataforma para actuaciones extraordinarias, una vitrina para una dirección segura y sofisticada, y un recordatorio de que las mejores historias de suspense son las que nos hacen sentir, pensar y cuestionar en igual medida. Si la ves, y creo sinceramente que deberías verla, prepárate para una experiencia que va a exigir tu atención completa, pero que va a recompensarla con creces. Prepárate para sentirte incómodo, sorprendido, emocionado y perturbado, a veces todo al mismo tiempo. Prepárate para no poder dejar de pensar en ella durante días. Y prepárate para querer volver a verla inmediatamente, porque Shelter es una de esas películas raras y valiosas que mejoran con cada visionado, que revelan nuevas capas y nuevos significados cada vez que vuelves a ella. Y con eso, creo que hemos cubierto todo lo que había que cubrir sobre esta película fascinante, complicada, imperfecta pero hermosa. Nos vemos en la siguiente, y mientras tanto, busquen refugio en el buen cine, que siempre es el mejor lugar para esconderse de la realidad, o mejor dicho, para enfrentarla. Ahora déjame pensar un poco más sobre algunos detalles que quizás se me quedaron en el tintero, porque una película tan densa como esta merece que no dejemos cabos sueltos. Hablemos, por ejemplo, de cómo la película maneja la información, porque este es un aspecto técnico-narrativo que me parece especialmente logrado y que no he abordado con la profundidad que merece. Shelter
Utiliza lo que en narratología se conoce como revelación gradual, una técnica que consiste en ir dosificando la información al espectador, de manera que cada nueva pieza de información cambie su comprensión de todo lo que ha visto antes. Es como construir un rompecabezas, donde cada pieza nueva no solo añade algo al conjunto, sino que te obliga a reinterpretar las piezas que ya habías colocado. Y el ritmo al que se revelan estas piezas es absolutamente crucial, demasiado rápido, y el espectador no tiene tiempo de procesar las implicaciones, demasiado lento y pierde el interés. En esta película, el ritmo de revelación es prácticamente perfecto. Cada giro llega exactamente cuando debería llegar, cuando has tenido suficiente tiempo para absorber la información anterior, pero antes de que empieces a aburrirte o a sentir que la historia se estanca. Y lo más impresionante es que las revelaciones no solo avanzan la trama, sino que profundizan en los personajes, de modo que cada vez que descubres algo nuevo sobre la situación, también descubres algo nuevo sobre las personas involucradas en ella. Un ejemplo concreto, sin entrar en spoilers específicos más allá de lo que ya he mencionado. Hay un momento en la primera mitad de la película donde uno de los personajes cuenta una anécdota aparentemente irrelevante sobre su pasado. Es una anécdota breve, contada en tono casual, que parece ser simplemente una manera de matar el tiempo durante un momento de calma. Pero cuando llegas al tercer acto y ciertas verdades salen a la luz, te das cuenta de que esa anécdota no era irrelevante en absoluto. Era una confesión disfrazada de conversación casual, una manera de decir la verdad sin decirla realmente, y la persona que la escuchó probablemente lo entendió pero eligió no reaccionar, porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla en ese momento. Estos detalles son los que hacen que Shelter sea una película tan gratificante para los espectadores atentos, para los que les gusta buscar pistas, para los que disfrutan viendo una película por segunda vez, para captar todo lo que se les escapó la primera. Cada línea de diálogo, cada mirada, cada gesto, puede tener un doble significado que solo se revela completamente cuando tienes toda la información. Y esa riqueza textual es algo que muy pocas películas consiguen. Hablemos también de un aspecto que puede pasar desapercibido, pero que contribuye enormemente a la experiencia: el tempo de las escenas. El director tiene un dominio excepcional del tempo, de saber exactamente cuánto debe durar cada escena, cada plano, cada silencio. Hay escenas que son deliberadamente largas, que se extienden más allá de lo que la convención cinematográfica consideraría adecuado, y esa extensión crea una incomodidad que es totalmente intencional. Son escenas donde el espectador empieza a removerse en su asiento, donde sientes que algo tiene que pasar ya, que la tensión es insoportable y necesita liberarse. Y cuando finalmente se libera, el alivio o el horror que sientes es directamente proporcional al tiempo que has pasado esperando. Por el contrario, hay escenas que son brutalmente cortas, que duran apenas unos segundos, pero que tienen un impacto enorme. Un disparo, un grito, un rostro que cambia de expresión en una fracción de segundo. Estas escenas cortas funcionan como puñetazos narrativos, golpes rápidos que te dejan aturdido y que no te dan tiempo para prepararte emocionalmente. Y la alternancia entre escenas largas y escenas cortas crea un ritmo irregular, impredecible, que te mantiene constantemente fuera de equilibrio. Nunca sabes si la siguiente escena va a ser una conversación larga y tensa o un estallido de violencia que dura 2 segundos, y esa incertidumbre es una fuente constante de ansiedad que no te abandona en ningún momento. La música, que mencioné brevemente antes, merece un análisis más detallado, porque su uso en esta película es particularmente inteligente. Hay largos tramos de la película donde no hay música en absoluto, donde el único sonido es el ambiente natural de la casa y las voces de los personajes. Estos tramos sin música crean una sensación de realidad documentalística, como si estuvieras espiando a estas personas a través de una cámara oculta, en lugar de ver una ficción cuidadosamente construida. Y cuando la música finalmente aparece, su presencia se siente tanto más significativa precisamente porque ha estado ausente. El compositor ha creado una partitura que es más textura que melodía, más sensación que canción. Hay drones graves que vibran bajo las escenas de tensión, como un terremoto subterráneo, que amenaza con salir a la superficie en cualquier momento. Hay clústeres de cuerdas que crean una disonancia inquietante que te eriza la piel sin que puedas identificar exactamente por qué. Y hay momentos puntuales de melodía pura, limpia, casi dolorosa en su belleza, que aparecen en los momentos de mayor vulnerabilidad emocional y que funcionan como válvulas de escape para toda la tensión acumulada.
Es el tipo de banda sonora que probablemente no funciona bien escuchada, fuera del contexto de la película, porque su poder reside en la manera en que interactúa con las imágenes y las actuaciones. Pero dentro de ese contexto, es absolutamente esencial, el ingrediente invisible que une todo lo demás y que crea esa atmósfera envolvente, que es una de las señas de identidad más notables de la película. Quiero hacer también una reflexión sobre cómo Shelter se sitúa dentro del panorama cinematográfico actual, porque creo que la película tiene algo importante que decir sobre el estado del cine contemporáneo. En un momento donde el mercado está dominado por franquicias, secuelas, remakes y películas diseñadas por algoritmos para maximizar el rendimiento comercial, Shelter se atreve a ser algo diferente, una película original para adultos que trata a su audiencia como personas inteligentes capaces de manejar la complejidad y la ambigüedad. Esto no significa que Shelter sea una película pretenciosa o elitista. No lo es en absoluto. Es perfectamente accesible para cualquier espectador que esté dispuesto a prestar atención, y ofrece suficiente acción, suspense y entretenimiento, como para satisfacer a quienes buscan una experiencia cinematográfica emocionante. Pero lo hace sin sacrificar la inteligencia, sin simplificar sus temas, sin tratar a los espectadores como niños que necesitan que les expliquen cada detalle. Y eso, en el panorama actual, es algo que debería celebrarse y apoyarse. Si queremos que el cine siga siendo un arte vital y relevante, necesitamos películas como Shelter, películas que demuestren que se puede ser comercialmente viable sin ser artísticamente cobarde, que se puede entretener sin insultar, que se puede contar historias que importan sin dejar de ser historias que enganchan. El hecho de que la película haya encontrado una audiencia amplia en Netflix es especialmente esperanzador, porque demuestra que hay un público hambriento de este tipo de cine, un público que está cansado de las fórmulas repetitivas y que quiere ser desafiado, sorprendido y conmovido. Si el éxito de Shelter lleva a que más películas de este tipo sean financiadas y producidas, todos salimos ganando: los espectadores, los creadores y el medio en general. Hay algo más que quiero mencionar antes de dar por concluido este análisis, y es la cuestión de la revisabilidad de la película. Shelter es una de esas películas que ganan enormemente con un segundo visionado, y esto no es casualidad, sino el resultado de una construcción narrativa excepcionalmente cuidadosa. La primera vez que ves la película, la experimentas como un thriller. Quieres saber qué va a pasar, quién es el traidor, quién va a sobrevivir. La segunda vez, liberado de la necesidad de seguir la trama, puedes concentrarte en los detalles, las miradas entre personajes que ahora tienen un significado diferente, las frases que suenan completamente distintas cuando sabes lo que va a pasar después, las pistas visuales que estaban ahí todo el tiempo, pero que tu cerebro filtró porque no tenías el contexto para interpretarlas. Es como leer un buen libro por segunda vez y descubrir una capa de significado que se te había escapado completamente en la primera lectura. O como escuchar una canción compleja y darse cuenta de que hay un instrumento tocando en segundo plano que no habías percibido antes, pero que una vez que lo escuchas, ya no puedes dejar de oírlo. Shelter está llena de estos detalles ocultos, de estas capas de significado que recompensan la atención y la revisión, y es una de las razones por las que la película se ha mantenido en la conversación tanto tiempo después de su estreno. Los debates que ha generado en redes sociales y foros de cine son un testimonio de la riqueza interpretativa de la película. Hay espectadores que han creado hilos enteros analizando un solo plano, desmenuzando un solo diálogo, proponiendo interpretaciones alternativas de un solo gesto. Hay teorías sobre significados ocultos en el diseño de producción, sobre simbolismos en la elección de colores, sobre paralelismos con obras literarias y cinematográficas clásicas. Algunas de estas teorías son probablemente exageradas, como siempre ocurre cuando una obra de ficción captura la imaginación del público. Pero el hecho de que la película genere este nivel de engagement intelectual y emocional dice mucho sobre su calidad, desmenuzando un solo diálogo, proponiendo interpretaciones alternativas de un solo gesto. Hay teorías sobre significados ocultos en el diseño de producción, sobre simbolismos en la elección de colores, sobre paralelismos con obras literarias y cinematográficas clásicas. Algunas de estas teorías son probablemente exageradas, como siempre ocurre cuando una obra de ficción captura la imaginación del público. Pero el hecho de que la película genere este nivel de engagement intelectual y emocional dice mucho sobre su calidad. Y con esto sí que creo que hemos cubierto todo lo que había que cubrir. Ha sido un recorrido largo y detallado por todos los aspectos de Shelter,
desde la premisa hasta el final, desde las actuaciones hasta la fotografía, desde los giros argumentales hasta las reflexiones temáticas. Espero que este análisis haya servido para apreciar la película en toda su complejidad si ya la has visto, o para despertar tu curiosidad si todavía no lo has hecho. Lo que me llevo de Shelter es la convicción de que el cine, cuando está hecho con pasión, inteligencia y respeto por la audiencia, sigue teniendo la capacidad de sorprendernos, conmovernos y hacernos pensar. En un mundo saturado de contenido desechable, de películas que se consumen y se olvidan en cuestión de horas, encontrar una que se queda contigo, que te cambia un poco, que te hace ver el mundo de una manera ligeramente diferente, es un regalo que no hay que dar por sentado. Así que si me preguntas si deberías ver Shelter, mi respuesta sigue siendo un sí rotundo, pero ahora es un sí informado, un sí que sabe exactamente lo que te espera y por qué merece tu tiempo. Date el lujo de 2 horas de buen cine, apaga el teléfono, cierra las cortinas, sube el volumen y déjate llevar por esta historia que tiene mucho que ofrecer a quien esté dispuesto a recibirlo. No te arrepentirás, y si lo haces, al menos habrás tenido una experiencia que vale la pena discutir, que es más de lo que se puede decir de la mayoría de las cosas que vemos hoy en día. Hasta aquí llega mi análisis. Cuídense, vean buen cine y recuerden, a veces el mejor refugio no es el que tiene las paredes más gruesas, sino el que tiene la puerta abierta para dejar entrar la verdad. Pero bueno, ya que estamos metidos hasta el cuello en esta conversación sobre Shelter, sería un crimen dejar pasar algunos puntos que se me quedaron rondando por la cabeza mientras preparaba todo lo anterior. Porque esta película es como una cebolla, ¿sabes? Cada vez que crees que ya pelaste todas las capas, aparece otra que te hace llorar de nuevo. Y no me refiero solo emocionalmente, aunque también, sino intelectualmente, porque hay tanto material aquí para masticar que podrías pasarte semanas rumiando detalles y seguirías encontrando cosas nuevas. Mira, hay algo que me parece fascinante y que casi nadie menciona cuando habla de esta película, y es la manera en que el espacio físico de la casa funciona como un mapa emocional de las relaciones entre los personajes. Ya toqué esto brevemente antes, pero quiero profundizar porque creo que es uno de los logros más sutiles y más brillantes de toda la producción. Fíjate en cómo los personajes se distribuyen en la casa durante el primer acto. Están relativamente dispersos, cada uno ocupando su propio espacio, moviéndose con libertad, entrando y saliendo de las habitaciones sin pedir permiso. Hay una sensación de horizontalidad democrática, como si la casa fuera un territorio neutral donde todos son iguales. Pero conforme la tensión va subiendo, conforme los secretos empiezan a envenenar las relaciones, esa distribución espacial cambia radicalmente. Los personajes empiezan a agruparse en facciones, a ocupar zonas específicas de la casa que se convierten en pequeños territorios protegidos. La sala principal se convierte en tierra de nadie, un espacio donde las facciones se encuentran para negociar, pero donde nadie se siente seguro. Los pasillos se convierten en zonas de transición peligrosas, lugares donde puedes encontrarte con alguien que ya no sabes si es amigo o enemigo. Y las habitaciones traseras, las más alejadas y oscuras, se convierten en refugios dentro del refugio, espacios donde los personajes se retiran cuando necesitan conspirar, llorar o simplemente respirar sin que nadie los observe. Es como un juego de ajedrez arquitectónico, y el director lo maneja con una precisión que me deja boquiabierto cada vez que lo pienso. Hay un plano cenital, visto desde arriba, que aparece 2 veces en la película, una al principio y otra cerca del final. La primera vez muestra a los personajes moviéndose por la casa como partículas en un experimento científico, chocando entre sí de manera aparentemente aleatoria pero armoniosa. La segunda vez, el mismo plano muestra a los supervivientes apretujados en una sola habitación, pegados a las paredes como animales acorralados, ocupando la menor cantidad de espacio posible. La diferencia entre esos dos planos cuenta toda la historia de la película, sin necesidad de una sola palabra, y es el tipo de detalle que te hace querer aplaudir al director por su inteligencia visual. Y hablando de inteligencia visual, hay otro recurso que la película utiliza y que merece ser analizado con detenimiento: los espejos. Hay espejos por toda la casa, espejos grandes, pequeños, enteros, rotos, limpios, sucios, y cada uno de ellos cumple una función narrativa específica. Los espejos en el cine son un recurso tan antiguo como el propio medio, lo sé, pero la manera en que Shelter los utiliza va más allá del simple simbolismo de la dualidad o el reflejo. En esta película,
Los espejos funcionan como detectores de mentiras visuales. Cuando un personaje miente, cuando dice algo que contradice lo que realmente siente o piensa, la cámara casi siempre encuentra una manera de incluir un espejo en el encuadre, mostrando el reflejo del personaje como un testigo silencioso de la verdad que las palabras intentan ocultar. Y lo brillante es que a veces el reflejo muestra una expresión ligeramente diferente a la del personaje real, como si la persona y su reflejo fueran dos entidades separadas que ya no están de acuerdo en quién son. Suena a locura cuando lo describo así, lo sé, y probablemente estoy leyendo demasiado en algunos planos que quizás son puramente estéticos, pero la acumulación de estos momentos es demasiado consistente para ser coincidencia. El director está usando los espejos deliberadamente, como un comentario visual sobre la naturaleza del autoengaño, sobre cómo nos construimos versiones de nosotros mismos, que presentamos al mundo, y que a veces son tan diferentes de quienes realmente somos, que ni siquiera nuestro propio reflejo nos reconoce. Hay un momento particularmente escalofriante, y perdonen que me ponga un poco dramático, pero es que esta escena lo merece, donde el personaje de Damon se lava las manos en un baño y levanta la vista hacia el espejo que tiene delante. La cámara está posicionada de tal manera que vemos su reflejo pero no a él directamente, y en ese reflejo se ve a un hombre que ya no puede mirarse a sí mismo sin sentir asco. No hay diálogo, no hay música, no hay ningún efecto especial. Solo un hombre, y su reflejo en un baño sucio, y la distancia infinita entre lo que ese hombre quería ser y lo que se ha convertido. Es cine en estado puro, la imagen diciendo lo que las palabras no pueden. Ahora, cambiando un poco de registro porque no quiero que esto se convierta en una tesis doctoral, hablemos de algo que la película hace extraordinariamente bien y que rara vez se reconoce en las reseñas: el humor. Sí, has leído bien, humor. Shelter no es una comedia, evidentemente, pero tiene momentos de humor negro, de ironía situacional, de absurdo desesperado que funcionan como válvulas de escape emocional, y que demuestran que los guionistas entienden cómo funcionan los seres humanos bajo presión, porque la realidad es que las personas, incluso en las situaciones más terribles, hacen chistes. Es un mecanismo de defensa, una manera de crear distancia emocional con una realidad que de otro modo sería insoportable. Los soldados hacen chistes en las trincheras, los médicos hacen chistes en las salas de urgencias, los bomberos hacen chistes en los incendios, no porque sean insensibles, sino precisamente porque son demasiado sensibles, y necesitan una manera de canalizar esa sensibilidad para no derrumbarse. Shelter captura eso perfectamente. Hay un momento donde el personaje de Affleck dice algo tan absurdo, tan fuera de lugar dada la gravedad de la situación, que los otros personajes se quedan mirándolo sin saber si reírse o preocuparse por su salud mental. Y cuando finalmente uno de ellos se ríe, esa risa se contagia al resto del grupo, y durante unos gloriosos 30 segundos, todos se están riendo como si no pasara nada, como si no estuvieran encerrados en una casa con un muerto en la habitación de al lado, y un futuro cada vez más incierto. Es un momento de humanidad pura en medio del caos, y es tan necesario narrativamente como cualquier escena de acción o revelación dramática. El humor también funciona como herramienta de caracterización. Cada personaje tiene su propio sentido del humor, su propia manera de hacer frente a lo absurdo de la situación a través de la risa. El personaje de Damon tiene un humor seco, casi imperceptible, del tipo que dice algo y tardas 3 segundos en darte cuenta de que era un chiste. El de Affleck es más abierto, más autoconsciente, como el payaso del grupo que sabe que su función es mantener la moral alta, aunque por dentro esté aterrorizado. El de June no hace chistes, sino que reacciona a los chistes de los demás con una media sonrisa que puede significar 10 cosas diferentes dependiendo del contexto. Y el de Taylor tiene un humor cortante, afilado como un bisturí, que corta la tensión, pero que también puede cortar sentimientos si no tienes cuidado. Estos matices en el sentido del humor de cada personaje añaden una capa de realismo que es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Porque en la vida real, la manera en que alguien se ríe dice tanto sobre esa persona como la manera en que llora, y Shelter entiende eso y lo utiliza para crear personajes que se sienten tridimensionales, incluso en los momentos más livianos. Hablando de personajes tridimensionales, hay un aspecto del desarrollo de personajes en esta película que me parece particularmente elegante y que quiero destacar: la manera en que la película revela el pasado de los personajes. En muchas películas, especialmente en los thrillers, el pasado de los personajes se revela a través de flashbacks explícitos o de monólogos expositivos donde alguien se sienta y cuenta su historia de vida completa.
Shelter evita ambas trampas con una habilidad que es casi prestidigitación narrativa. El pasado de los personajes se revela a través de detalles tangenciales, de referencias oblicuas, de reacciones desproporcionadas a estímulos aparentemente inofensivos. No necesitas un flashback para saber que el personaje de Damon perdió a alguien importante. Solo necesitas ver la manera en que se congela cuando alguien menciona un nombre determinado, la manera en que su mano busca automáticamente un objeto que ya no lleva, la manera en que evita mirar fotografías o cualquier cosa que pueda servir como recordatorio de lo que perdió. Esos pequeños gestos, esas reacciones involuntarias, te cuentan la historia sin contarla, y tu cerebro llena los huecos automáticamente, construyendo una narrativa que es probablemente más poderosa y más personal que cualquier flashback que los guionistas pudieran haber escrito. Es el principio del iceberg de Hemingway aplicado al cine. Muestra solo la punta y deja que el espectador imagine la enormidad de lo que hay debajo. Y funciona magníficamente aquí, porque cada espectador imagina un pasado ligeramente diferente para cada personaje, basado en sus propias experiencias y sus propios miedos, lo cual hace que la conexión emocional sea más íntima y más personal. El personaje de Affleck tiene un momento revelador que ilustra perfectamente esta técnica. Está hablando de algo completamente mundano, creo que de comida, o de algún programa de televisión, cuando de repente se calla a mitad de frase, como si hubiera tropezado con un recuerdo que no esperaba encontrar. Se queda mirando a la nada, durante un par de segundos, se recompone y cambia de tema con una naturalidad forzada que no engaña a nadie. Nunca sabemos exactamente qué recuerdo lo asaltó. Nunca se explica qué conexión hay entre lo que estaba diciendo y lo que lo dejó callado. Pero no necesitamos saberlo. El momento habla por sí solo. Este es un hombre con heridas que no han cicatrizado y que pueden abrirse sin aviso en los momentos más inesperados. Y aquí viene algo que me parece fundamental para entender por qué Shelter funciona tan bien como un todo. La coherencia tonal. Es una película que sabe exactamente qué tipo de película quiere ser y nunca se desvía de esa identidad. No hay momentos donde de repente se convierta en una película de acción descerebrada para satisfacer a los espectadores impacientes. No hay escenas de romance forzado porque alguien decidió que la película necesitaba una historia de amor. No hay secuencias cómicas que rompan el tono,